Hola amigos y amigas de YouTube. Hoy les traigo 3 recetas imperdibles. ¿Vieron lo difícil que es que tus hijos y tu marido coman la espinaca? Bueno, hoy les traigo la solución. Después de probar estas 3 delicias que les voy a enseñar, te van a pedir que hagas espinaca todos los días. Y como si fuera poco, además es una bomba de nutrientes. Así que no te las pierdas. La cocina de Zoe. Lo primero que tenés que saber es cómo cocinar la espinaca para que no pierda sus nutrientes. ¿Sos de esos que hierven la espinaca con 1 litro de agua? No, por favor. Lo que tenés que hacer es separar las hojas de los tallos. No me tires los tallos, que son buenísimos. Primero, pones a hervir las hojas sin agua en una olla con tapa y a fuego bajo, porque la espinaca va a alargar su propio jugo y con eso se cocinan perfecto. Ni bien se reduzcan, las sacas del fuego. En unos 5 a 10 minutos están listas. Luego cocinas los tallos. Los pones en una olla, los cubrís con agua, los tapás y los llevas al fuego. Van a demorar un poquito más en cocinarse, en unos 15 a 20 minutos. Cuando estén tiernos, están listos. Cuando se enfrió la espinaca cocinada, escucha esto bien que es súper importante. Tenés que apretarla fuerte para que saque todo el líquido. Si no, todo lo que hagas te va a quedar como sopa. Luego picás bien chiquitas las hojas y los tallos. Y ya los tenés listos para que hagamos nuestras recetas. Primer plato. Omelette de espinaca con jamón y queso. ¡Wow! Esto es una locura de rico. Y para que no te dije lo mejor, lo haces en 5 minutos. Sí, como oíste, 5 minutos. Colocás los huevos en un plato y los batís cantando el tema que más te guste. Agregás la espinaca, podés pisarla un poquito si tenés ganas. Mezclas bien. Agregás la avena y condimentamos con todo lo que nos guste. Yo agrego sal, pimienta, semillas de sésamo, que son una bomba de calcio y están buenísimas, así que anímate a usarlas. Mezcla todo bien y en una sartén con aceite caliente agrega la preparación. La extendemos por toda la sartén. Y mientras se va cocinando, agregamos jamón, tomate, queso cremoso y queso rallado. Y lo dejas tapado para que se vaya derritiendo el queso. En 1 minuto y con mucho cuidado lo cerrás llevando una mitad sobre la otra mitad. Y ¡voilá! Mirá qué hermoso omelette de espinaca. Lo dejas 1 minuto más tapado para que se derrita bien el queso y ya está listo. Es una delicia, pruébenlo y después me cuentan en los comentarios. La segunda receta son unas croquetas de espinaca con arroz y queso. Son tan deliciosas que con estas los peques no van a parar de comer. En un bol colocamos las espinacas, agregamos el arroz y mezclamos bien. Agregamos la avena, el queso rallado, seguimos mezclando bien y condimentamos con sal y pimienta. Agregamos trocitos de jamón para darle mucho sabor. Mezclamos bien, como amasando la preparación. En una compotera colocamos el huevo para rebozar. Nada más difícil que cazar un pedazo de cáscara que quedó en el huevo, ¿o no? Batimos y en otra compotera ponemos pan rallado o, en mi caso, voy a utilizar el rebozado con copo de maíz, que es riquísimo y muy nutritivo. Abajo les dejo el link. Vamos a tomar un puñado de la preparación. Y lo tienen que apretar fuerte para que no se desarme. Tampoco lo trituren,
y le dan forma de bastones o también pueden hacer pelotitas. Una vez que la tienen, la pasan por huevo y luego por el rebozado o pan rallado. Y una vez que tenemos listas todas las croquetas, en una sartén con aceite caliente las colocamos. Un consejo importante que les doy: para no usar tanto aceite, pueden ir girando las croquetas para que se doren por todos lados. Y eso sí, tápenlas mientras se cocinan, así se derrite el queso. ¿Se dieron cuenta que los cuido mucho para que ahorren y coman más sano? Una vez que se doraron por todos lados, están listas nuestras croquetas. Miren qué delicia. Les aseguro que todos en su casa se las van a devorar. Después me cuentan en los comentarios. Y nuestro último plato es la tortilla de espinaca con choclo. Una delicia. No se imaginan lo bien que combinan la espinaca con el choclo. Pruébenlo. En una sartén con aceite caliente salteamos el ajo con la cebolla. Una vez que se doraron, agregamos la espinaca y el choclo. Integramos bien y dejamos un minuto más. Retiramos del fuego y colocamos la preparación en un bols. Agregamos el queso y condimentamos con sal y pimienta. En una compotera colocamos los huevos. Batimos y los incorporamos. ¡Uy! Me faltó uno. Ustedes recuerden que son 3. Mezclamos bien. Agregamos la avena. Semillas de sésamo. Es opcional. Si no tienen o no les gustan, no las agregan. Pero recuerden que son muy buenas y una bomba de nutritivas. En una sartén con aceite caliente agregamos la preparación. Esparcimos bien y dejamos cocinar a fuego medio bajo, bien tapado para que se cocine por todos lados. Esperamos unos 7 a 10 minutos y si vemos que ya está compacta y cocinada por debajo, ya está lista para dar vuelta. Nos ayudamos con un plato. Agregamos un poquito de aceite a la sartén y colocamos nuevamente la tortilla. La dejamos tapada otros 5 a 7 minutos y ya está lista esta tortilla deliciosa. Muy esponjosa, sabrosa, para chuparse los dedos. Espero que les hayan gustado estas 3 recetas deliciosas, que las hagan en casa y después me cuentan cómo les fue y si le pasó como a mí, que mis peques se las devoraron, no dejaron ni una. Por favor, acuérdense de darle me gusta y suscribirse con la campanita. Les dejo un abrazo virtual y nos encontramos en la próxima receta. ¡Nos vemos!